Smart City, ciudad inteligente, la ciudad que integra iniciativas orientadas a hacerla más sostenible, habitable y eficiente. La ciudad inteligente involucra a todos los ámbitos de la ciudad. Involucra los elementos de tecnología, innovación urbana, gestión eficiente de los recursos, equidad social, calidad de vida y, lo más importante, una ciudadanía participativa y activa. La población se concentra en las ciudades. La ONU estima que en el 2050 el 75% de la población mundial vivirá en núcleos urbanos. Es en las ciudades donde se tiene que hacer frente a los grandes retos del siglo XXI. Crecimiento desproporcionado, falta de planificación urbana, problemas de transporte público, falta de conectividad, sobrepoblación, tráfico denso, falta de participación ciudadana, pobreza urbana y deterioro del medio ambiente son algunos problemas de las ciudades a nivel mundial. En los últimos años han surgido estrategias enfocadas al desarrollo futuro de ciudades, con crecimiento sostenible e innovadoras, inclusivas, que adopten y protejan la diversidad y se transformen para mejorar la calidad de vida. Ciudades en las que la ocupación laboral, la vivienda digna, la salud y la educación sean derechos al alcance de todos los individuos y grupos de la sociedad. Ciudades en las que la diferencia sea una característica positiva y un motor para el desarrollo. Smart City es la ciudad que apuesta por un nuevo modelo de gestión urbana, capaz de responder de manera integral a las necesidades de sus habitantes en los ámbitos de movilidad y planeación urbana, gobierno y economía, energía y medio ambiente, resiliencia y seguridad, y educación y salud, teniendo como eje transversal la innovación y la tecnología e impulsada por una sociedad inteligente y colaborativa. Barcelona, capital europea de la innovación, es hoy un ejemplo de Smart City, basada en la visión de transformación transversal, con políticas de sostenibilidad, movilidad y participación ciudadana. Desde 2011, cada año, Barcelona también se ha convertido en el punto de reunión donde las ideas brillantes y las voluntades se hacen realidad para el bien común de distintas ciudades del mundo, al realizar el Smart City Expo World Congress. Y hoy presentamos el Congreso Smart City Expo Puebla 2016. El evento referente de la región, donde se reunirán líderes políticos, funcionarios públicos, expertos, profesionales, académicos y empresas para impulsar la gestión urbana moderna y sustentable, que permita lograr transformaciones en las ciudades de los países en desarrollo de Latinoamérica. Smart City Expo Puebla se celebrará en el Centro Expositor el 16, 17 y 18 de febrero de 2016. 3 días de conferencias plenarias y paralelas, más de 100 conferencistas y más de 80 empresas expositoras participando en un congreso enfocado en la equidad social. 3,000 visitantes al congreso y 5,000 visitantes a la expo harán de Puebla el detonante de un futuro más sustentable, más sano, generador de riqueza y más equitativo. El momento llegó. Smart City Expo Puebla 2016. El futuro comienza aquí. Señoras y señores, amigas y amigos todos, continuamos con los trabajos de la tarde del segundo seminario internacional Transferencia Municipal 2015. Nuestra conferencia magistral de este momento recibe como título Protección de datos personales hacia el gobierno, controlando los sistemas de resguardo de datos personales. Nuestro ponente tiene la certificación profesional en privacidad de la información en Europa por parte de la Asociación Internacional de Profesionales de Privacidad, protección de datos en Alemania, cibercrimen y evidencias electrónicas de la Comisión Europea, y en noviembre del año 2011 fue designado embajador de la privacidad por la excomisionada de Información y Privacidad de la provincia de Ontario.
está esta tarde con todos nosotros, al cual recibimos con afecto el doctor Cristos Velasco San Martín. Doctor, bienvenido a México, bienvenido a Puebla. Es un honor tenerlo en nuestro país. Como dicen que nadie es profeta en su tierra, es increíble. Cuando nosotros empezamos a buscar ponentes para este seminario, nos decían, ¿por qué los buscas afuera si en México tienes los mejores? Y fuimos a encontrar al mejor mexicano y fuera de México. Bienvenido y esperamos su ponencia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada me gustaría agradecer ampliamente a la arquitecta Carmen, a todo ese equipo de la Coordinación General de Transparencia que han hecho una labor, una tarea fabulosa, ¿no?, en coordinar este tipo de eventos que no son fáciles. Bueno, primero mi agradecimiento a ellos. También, por otro lado, me gustaría comentar que, bueno, pues ya son casi… La última vez que vine a Puebla yo creo que tenía entre 14 y 15 años. Entonces, para mí estar aquí en esta ciudad es todo un placer y un orgullo, no nada más por la gente, ¿no?, que es tan… es muy amable, son muy buenos hostes y tal, sino sobre todo la comida poblana es algo especial, ¿no? Es de las comidas de la región de la República Mexicana que tienen un característico que realmente atrapa, ¿no? Atrapa no nada más al extranjero, sino a los mexicanos que somos de otras partes de la República Mexicana. Y eso también es parte del seminario, ¿no?, y del congreso. Bueno, antes de comenzar mi presentación, me gustaría indicar que el título bajo el cual aparece la ponencia, Protegiendo los datos hacia el gobierno, control, o es la ponencia, pues es un poco tentativo, es un poco provocativo, ¿no? Porque cuando hablamos de protección de datos no necesariamente tenemos que hablar de controlar los datos, y más sobre todo cuando se tratan de entes y entidades públicas que tratan con este tipo de información, sino más bien yo la titularía de una forma, protección de los datos hacia el gobierno y sobre todo salvaguardando los datos a nivel gubernamental, ¿no? Muy bien. También me gustaría indicar que ha sido toda una ardua tarea y un gran reto el hallar fuentes de información y consulta comparada reciente relacionada con la protección de la privacidad de la información y los datos en el sector público gubernamental. Como todos ustedes saben, gran parte de la retórica y los temas que la mayoría de los especialistas discuten es en relación a la protección de los datos en el sector empresarial. Pero muy poco se habla de la protección de los datos al interior del gobierno, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que esto se debe quizá a que muchos investigadores, consultores, autoridades de protección de datos ven ciertos temas que son de gran actualidad, como por ejemplo el Big Data, los grandes datos, el Internet de las cosas, el Cloud Computing, como pues temas demasiado sexys, ¿no?, o demasiado atractivos para hacer investigaciones, para regularlos, para crearse criterios sobre cómo, o pautas, lineamientos para regular este tipo de temas. Pero la verdad es que sobre esos temas existen una gran cantidad de fuentes de consulta a nivel internacional y nacional, y también, sobre todo, muchas opiniones de expertos, ¿no? Sin embargo, me atrevo a señalar ante esta audiencia que realmente existen muy pocos debates o investigaciones relevantes sobre la importancia de proteger la privacidad de la información en el sector gubernamental. Quizá ello se debe a que la información se debe en gran parte a la necesidad de los ciudadanos de tener que depositar pues cierto grado de confianza en sus instituciones gubernamentales para poder obtener a cambio un servicio o un trámite gubernamental y cumplir con una obligación de derecho público. Sin embargo, y a pesar de ello, yo creo que valdría la pena conocer qué porcentaje de ciudadanos realmente se preocupa o se cuestiona, al menos, qué tan segura y resguardada está mi información en los archivos, repositorios,
bases de datos y sistemas de la administración pública federal, estatal, municipal, y si realmente yo como ciudadano tengo una expectativa real sobre si mi derecho a la privacidad está siendo debidamente protegido. Yo creo que la respuesta, por más obvia que parezca, es que sea un porcentaje muy pequeño de la población, ¿no?, que se haga este tipo de cuestionamientos. Sin embargo, yo creo que esto está cambiando y está evolucionando, y sobre todo a pasos gigantescos, ya que cada vez son más los ciudadanos que valoran la importancia de proteger su privacidad, no solamente en el ámbito empresarial, sino sobre todo pues en el sector gubernamental, donde, pues como les comentaba, tienen que cumplir con una obligación de derecho público a cambio de recibir un servicio, ¿no? Entonces, también, a pesar de ello, a pesar de que se preste este tipo de servicios, pues sigue habiendo una gran desconfianza en las instituciones y el personal encargado de la administración de la operación de los sistemas de información y bases de datos, ya que con una simple manipulación, un descuido o un mal manejo o una extracción ilícita de la información o un pequeño acto de corrupción al funcionario para obtener o hacerse de esa base de datos, esto se podría poner en riesgo completamente la seguridad no solamente de los datos que están almacenados en ese archivo, repositorio, base de datos o como le quieran llamar, sino sobre todo se pone en juego la integridad física del ciudadano, ya que en muchos casos podría materializarse en suplantaciones de identidad, en extorsiones, secuestros, amenazas, situaciones que como bien sabemos, acontecen en este país. Ahora bien, he dividido mi presentación en 5 puntos que considero relevantes que esta audiencia conozca y que seguramente les podrán servir como una base de apoyo y consulta para poder implementar políticas y mecanismos que ayuden a proteger la información y los datos personales en forma segura y eficiente en el ámbito público gubernamental. Siguiente, por favor. Antes que nada me gustaría mostrarles esta caricatura. Esta caricatura muestra a un niño y a su padre en la época de Navidad. Y el niño le dice, bueno, pero si estoy durmiendo y cuando me despierto, ¿eso no es una invasión de mi privacidad? ¿No? Entonces se está cuestionando, bueno, ¿por qué Santa Claus viene a verme, no? Si sabe que estoy durmiendo y cuando me despierto, eso no está invadiendo mi privacidad. Pero esto muestra un paradigma muy específico sobre cómo percibe la sociedad la privacidad. O sea, el percibir la privacidad, yo creo que es una cuestión generacional. La privacidad significa muchísimas cosas para distinto tipo de generaciones. O sea, no ha habido así una encuesta, no hay definiciones específicas sobre privacidad a nivel internacional. Pero, por ejemplo, muchos que tienen hijos aquí, seguramente pues están completamente conectados, ¿no?, con las redes sociales, con el Twitter, con el Facebook. Y para ellos el valor de la privacidad es muy distinto al valor que, por ejemplo, yo le doy, ¿no?, o le podría dar una persona que trabaja en una empresa. Bien, siguiente, por favor. El primer punto que les voy a hablar les voy a dar un antecedente sobre la introducción, las definiciones de privacidad. ¿Qué es lo que hay? Bueno, existen muchísimas definiciones de este término a nivel internacional y su contexto depende en gran medida de las diferencias culturales en cada país. Yo creo que una de las definiciones mayormente aceptadas en la comunidad de privacidad fue parte de una resolución que hizo un juez en Estados Unidos conocido como Lou Randy, donde hay una resolución que él decía que el derecho a la privacidad es el derecho a ser dejado y a no ser molestado. Y quizá esta definición, a pesar de que fue una definición, una concepción que se creó en el derecho anglosajón,
ha tenido una aceptación a nivel internacional y ha sido motivo de muchísimas investigaciones y debates y tal. Pero, por ejemplo, también en algunos países el concepto de privacidad se fusiona con el concepto de derecho a la intimidad y los datos personales. Y ambos conceptos pues, guardan una estrecha relación. Por ejemplo, en Alemania, que es el país donde yo vivo, se habla de autodeterminación informativa. Y, por ejemplo, la privacidad en la mente del alemán es precisamente ese derecho a tener el disfrute de hacer la vida, o sea, una vida privada sin la injerencia de los demás. Ese es como de alguna forma la forma en la que los alemanes ven la privacidad, ¿no? Siguiente. Sin embargo, también existen diferencias muy claras entre privacidad, o sea, entre el concepto de privacidad y el derecho a la protección de datos personales o la autodeterminación informativa. Entre las principales diferencias tenemos que la protección de datos pues genera obligaciones de hacer para los responsables de su tratamiento, ¿no? Por ejemplo, pues los que tratan datos tienen que implementar todas las medidas de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y esa es una obligación de hacer. O implementar también, como en la gran mayoría de las legislaciones a nivel federal o estatal, medidas físicas, técnicas y administrativas para poder proteger esos datos que se encuentran almacenados en bases de datos. Siguiente. Ahora, también la privacidad, como tal, conlleva deberes de no hacer frente al titular del derecho. Por ejemplo, el derecho a no ser molestado en nuestro domicilio, en nuestra vida privada, en nuestra vida familiar. Ahora bien, es importante, más adelante les voy a enseñar una lámina donde existe, donde agarré algunos quotes de escritores famosos, de artistas, donde dan su propia definición de qué es el concepto de la privacidad. Más adelante lo van a ver. Pero es bien importante señalarles que la privacidad es concebido como un derecho humano fundamental. Y ese derecho humano ha sido incluido en diversos instrumentos a nivel internacional. Entre esos instrumentos pues, se encuentran la Declaración de los Derechos Humanos, el artículo 12, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 17, en el contexto europeo, la Carta Fundamental de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Si bien no hablan como una definición de privacidad, hablan también sobre la vida privada. Siguiente. Ahora bien, en el contexto internacional, recientemente se dio una resolución de las Naciones Unidas sobre el derecho a la privacidad en la era digital, que es una resolución del 19 de noviembre de 2014. ¿Y qué es lo que dice esta resolución de las Naciones Unidas? Bueno, pues hace un llamado a respetar y proteger el derecho a la privacidad en las comunicaciones digitales, crear las condiciones para prevenir la transgresión de ese derecho y que la legislación nacional cumpla las obligaciones de derecho humanitario. También esa resolución hace un llamado a que se revisen todos los procedimientos, prácticas y legislación sobre la vigilancia de comunicaciones, que ahorita es un tema que a nivel europeo está tomando mucha fuerza, pero también aquí en México sabemos que la vigilancia de comunicaciones ha tenido una importancia y ya hay algunos precedentes y tesis constitucionales que se han pronunciado con respecto a la ilegalidad de la vigilancia de las comunicaciones. Siguiente. No, hacia adelante. Siguiente. También la resolución de las Naciones Unidas establece y llama a mantener mecanismos independientes de vigilancia que aseguren la transparencia y la responsabilidad del Estado en la vigilancia de comunicaciones y la intercepción y recolección de datos. También facilita a los individuos cuyo derecho a la privacidad ha sido transgredido
a que se implementen recursos efectivos y consistentes con el derecho humanitario. Siguiente. También insta al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a clarificar los principios, estándares y mejores prácticas de la promoción y protección del derecho a la privacidad y establecer procedimientos para dicho fin. Es importante señalar que como parte de esta resolución, ahora se quiere crear una figura de Special Reporter sobre el derecho a la privacidad, muy parecida a lo que existe con el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Que sabemos que gran parte de la función de Special Reporter es hacer investigaciones sobre cómo está el contexto de la privacidad a nivel internacional y sobre todo hacer estudios comparados a nivel país y hacer recomendaciones al Consejo de Seguridad y a los países que forman parte de la ONU para que se emitan recomendaciones con respecto al derecho a la privacidad. Lamentablemente, bueno, este Special Reporter todavía no ha sido oficialmente designado, supuestamente iba a ser la fecha límite a finales de junio, todavía no se designa, pero yo les puedo decir que en la comunidad de privacidad, y cuando hablo de una comunidad de privacidad, estoy hablando de la comunidad científica, académica, de la industria, estamos muy agradecidos de que se pueda crear esta especie de figura, porque va a servir como un puente y un vínculo de contacto con las Naciones Unidas y se van a emitir recomendaciones a nivel país. Siguiente. Como les comentaba, el Special Reporter, entre sus principales actividades serán llevar a cabo investigaciones, análisis y monitoreo sobre iniciativas y políticas, facilitar la discusión entre el sector privado y gubernamental sobre la interpretación de ese derecho en el contexto de la ONU. Ahora bien, estoy hablándoles en el contexto de la ONU. Por ahí se han dado muchísimas iniciativas de crear una especie de tratado internacional para regular la protección de datos a nivel internacional. Y existen muchísimas resoluciones de las reuniones de privacidad y de las reuniones anuales de privacidad de comisionados, en donde se analizan esos temas y se crean resoluciones. Y por ahí hay alguna resolución de Montreux que también hace un llamado a que se cree un tratado internacional en materia de protección de datos. También la resolución de Madrid, que no es vinculante, que es un documento que emite recomendaciones para que los países puedan implementar políticas públicas y las adapten, sobre todo en el contexto de su legislación nacional, también hace un llamado a los países y sobre todo a la ONU a crear un mecanismo internacional que pueda proteger los datos a nivel internacional. Yo les puedo decir que eso sería todo un reto. ¿Por qué? Porque cada país tiene un sistema jurídico distinto y tiene una percepción distinta sobre cómo se debe implementar ese derecho de la protección de datos. Por ejemplo, en Alemania es de los países fue de los primeros países en crear una ley de protección de datos. Estamos hablando en 1979. Luego estuvieron los franceses. Entonces ellos ya tienen muchos años recorrido en materia de protección de datos. Sin embargo, por ejemplo, en materia de transparencia, ellos todavía no tienen leyes específicas, sino se regulan conforme a las prácticas cotidianas, pero realmente no tienen una ley específica. Ese es un tema que les voy a comentar en una lámina más adelante, ¿no? Siguiente. Yo sé que aquí hay una gran comunidad y expertos de transparencia, acceso a la información y gobierno abierto. Y como yo estoy seguro que muchos de ustedes saben que en México se le dio prioridad, a diferencia de países como España y Alemania, se le dio prioridad el derecho de acceso a la información. O sea, desde 2002 ya existe una ley, ¿no? La ley federal, y ahora con la nueva pues ya está. Ahora bien, en México también pues hubo distintas reformas a nivel constitucional, pero yo creo que la más relevante fue la que se dio en junio de 2009, donde ya se reconoce la protección de datos como un derecho fundamental.
y también se le da la facultad al Congreso para legislar en materia de protección de datos, bueno, en este caso en particulares, ¿no? Bueno, esta Ley Federal de Protección de Datos Personales, o sea, anteriormente a eso existían más de 35 leyes a nivel federal que ya contenían disposiciones sobre protección de la privacidad y provisiones para divulgarla en diferentes áreas y sectores de la economía mexicana. Siguiente. Aparte de toda esta, bueno, de esta cantidad de leyes a nivel federal, estatal, que hay en leyes relacionadas con el sector financiero, con el sector bancario, pues yo también tenemos resoluciones de la Corte. Y hay una resolución muy interesante, que es una tesis aislada en materia constitucional de la primera sala de la Suprema Corte, del 17 de junio del 2009, de la novena época. Y desde mi punto de vista, esta tesis constitucional hace un vínculo muy interesante sobre cómo se debe percibir el derecho a la privacidad, a la vida privada y la protección de datos en el contexto mexicano. Entre las principales puntos de los que trata esta tesis aislada es que dice que el derecho a la privacidad debe ser reconocido y protegido, ¿no?, conforme a las declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano. También esa resolución hace una interpretación amplia del concepto de vida privada y privacidad, que incluye la imagen general de ambos conceptos en el contexto cultural mexicano. Siguiente. Y también ese derecho a la privacidad incluye tomar decisiones con respecto al plan de vida, ver protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, el derecho al honor y a la reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación autorizada de cierto tipo de fotografías. Siguiente. También nos habla que el derecho a la privacidad y a la vida privada también debe incluir la protección contra el espionaje, la protección contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas y la protección contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente por un particular. Siguiente. Ahora bien, hablando de leyes de protección de datos en el sector gubernamental, pues existe una gran disparidad. Existen pues casi más de 11 leyes estatales de protección de datos. Entre ellas pues tenemos la de Colima, de Oaxaca, Distrito Federal, de Morelos, Chihuahua. Pero también más adelante, bueno, les voy a comentar, existen las leyes de transparencia y acceso a la información, que la gran mayoría de ellas tienen capítulos específicos sobre protección de datos. Pero realmente todavía no hay un régimen uniforme, ¿no? Entonces ya se está tratando de crear, más adelante les voy a tratar de eso. Ahora bien, la privacidad ha tomado una mayor importancia a raíz del surgimiento de la Web 2. Cuando hablamos de la Web 2, estamos hablando de la web participativa, ¿no?, y la explosión de las redes sociales. Actualmente, bueno, ¿cuántos de ustedes utilizan correos electrónicos, redes sociales? Bueno, pues gran parte de esos servicios pues ya están en la nube informática, ¿no? Entonces, muchos de esos servicios los pagamos, pues, inconscientemente, pues con nuestros datos. O sea, realmente no somos los clientes, sino somos el producto de esas grandes empresas que utilizan nuestra información y datos personales para posteriormente comercializarlos con otros, pues, con data brokers, con otras empresas que se dedican a la recolección de datos, ¿no? Siguiente. Ahora bien, el gran problema de ser el producto de este tipo de servicios que tenemos en la nube y que utilicemos día a día es que no tenemos el control y el uso y no sabemos el destino sobre nuestros datos personales. Y esa situación trae pues grandes consecuencias y sobre todo incertidumbre legal, ¿no?, para los usuarios. Entre ellos pues tenemos que el lugar y ubicación de la información, no sabemos exactamente dónde se encuentra el servidor, dónde están albergados esos datos. También
pues los datos son completamente volátiles, ¿no? O sea, tenemos datos que están en redes sociales, que están en sitios de internet, que están en bases de datos, sector público, gubernamental. Y también un tema muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el tema de la jurisdicción y la ley aplicable. Cuando estamos hablando de datos, pues los datos cruzan fronteras, ¿no? Constantemente van y vienen. Entonces, cuando existe una vulneración o cuando existe una fuga de datos, siempre existe esa disyuntiva sobre qué ley puede ser aplicable, ¿no? La ley mexicana, pues no. ¿Cómo sé si yo soy usuario de Hotmail o de Gmail? Pues el servidor pues no está ubicado en México. Está ubicado en Estados Unidos o está ubicado en Islandia. Ahora bien, es importante señalar que la pérdida de información y datos personales se origina no únicamente de los hackers y empleados descuidados, como todos sabemos, ¿no? Yo creo que se ha mitificado muchísimo eso. Pero también esa pérdida de datos personales, pues también ahora se está originando de los data brokers y todas las empresas de análisis de datos, que como les comentaba Eduardo del Big Data, que ahorita está a crecimiento, pues hay muchísimas empresas que ahorita están haciendo recolección de datos, análisis, que se dedican específicamente a esto, para analizar comportamientos presentes y futuros, ¿no? Y vendérselos a las empresas para que puedan crear perfiles, pues ya puede ser perfiles comerciales, perfiles gubernamentales, ¿no? Siguiente. Ahora bien, también, por ejemplo, el uso de las redes sociales, pues muchos de nosotros las utilizamos, pero no sabemos realmente las implicaciones que trae con ello. O sea, no es nada más el tener que intercambiar datos e información, pero también el uso de esas redes sociales puede tener implicaciones de derecho penal, porque pues, simplemente con un mal comentario, una grosería, pues se puede crear un problema de difamación, ¿no? Hay un dato muy interesante del Departamento de Seguridad de Facebook. Ellos señalan que se comprometen alrededor de 600,000 cuentas diariamente. Entonces estamos hablando de un promedio de 25,000 cuentas por hora. ¿Cuántos de ustedes están en Facebook? Pues posiblemente muchas de sus cuentas ya fueron comprometidas y ustedes no lo saben, ¿no? Pero lo que quiero llegar aquí es que somos muy vulnerables. O sea, como usuarios no podemos saber exactamente cuándo nuestra información es vulnerada. Entonces, hablamos mucho de eso, de las vulneraciones en el contexto empresarial, pero cuando hablamos de gobierno, pues realmente muy pocos le cuestionan al gobierno, ¿no? ¿Qué están haciendo con nuestra información? Y si realmente está protegida y resguardada en forma segura, ¿no? Siguiente. Bien, esta es la lámina que les quería hablar. Por ejemplo, Catherine Neville, una escritora americana, ella señala, dice que privacidad para ella es como comer y respirar, es uno de los requisitos básicos de la vida. Jonathan Fraser nos señala que sin privacidad no tendría sentido ser un individuo. Bruce Schneier, que es uno de los gurús de seguridad más conocidos en Estados Unidos, bueno, él dice que si crees que la tecnología puede resolver tus problemas de seguridad, entonces no entiendes la tecnología, no entiendes de la problemática y tampoco de la tecnología. Marlon Brando, como muchos de ustedes conocen, es un gran actor. Él dice que la privacidad no es algo a lo que solo tengo derecho, es un prerequisito absoluto. Siguiente. Gabriel García Márquez, en su obra Vivir para contarla, también hace una concepción de la privacidad y él señala que todos los seres humanos tienen 3 vidas: pública, privada y secreta, ¿no? Lo cual es cierto, ¿no? Eso es. Y luego, Isaac Asimov nos dice que el avance de la civilización no es más que un ejercicio de la limitación de la privacidad.
Y ya en quotes más recientes, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, señaló durante la conferencia de privacidad y protección de los comisionados de privacidad y protección de datos que se celebró en México hace 4 años, que los datos son la nueva moneda del mundo digital. Y es cierto, porque constantemente estamos intercambiando con ellos, ¿no? Servicios, productos, ¿no? A cambio de datos. Y luego, recientemente, el Foro Económico Mundial hace una analogía sobre los datos y el foro dice que los datos son el nuevo petróleo. Yo no estoy tan de acuerdo con esta definición, con esta analogía, porque en primera, el petróleo, pues es un bien tangible, ¿no? Los datos son un bien intangible. Pero es algo que señala el Foro Económico Mundial y que también es un indicativo de la preocupación que tiene ese organismo internacional sobre cómo se debe, de la importancia de la protección de la privacidad, ¿no? Siguiente. Ahora bien, ya voy a pasar al segundo punto, que es la importancia de la protección de datos en el sector gubernamental. Esta lámina me encanta, ¿no? Porque dice esta persona, está así como pensativa y dice, si hay un cierre gubernamental, ¿quién me va a espiar? ¿Quién va a gastar mi dinero? ¿Y quién va a tener clemencia de mí? ¿No? Entonces, pero eso es lo que les quiero decir. Ahora ya hay más gente que se cuestiona este tipo de cosas, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, como todos ustedes saben, las revelaciones de Edward Snowden en el verano de 2013, pues no solamente dieron a conocer que todos todos los ciudadanos estamos siendo constantemente vigilados, ¿no? Por los gobiernos y sobre todo por el gobierno americano, la NSA. Pero yo creo que gran parte del discurso y de las presentaciones que ha dado Edward Snowden, yo creo que lo más valioso que se puede rescatar de todos sus discursos es que ha ayudado a concientizar muchísimo a los ciudadanos sobre la importancia de valorar su privacidad. O sea, a raíz de toda esta vigilancia masiva del NSA, pues ya sabemos que no nada más acontece en Estados Unidos, también aconteció en México, en Brasil, en Alemania. En Alemania la canciller Angela Merkel también. O sea, su teléfono móvil era constantemente vigilado. Y entonces, cuando fue el presidente Obama de visita a Alemania, pues le cuestionó, ¿no? ¿Por qué se están llevando a cabo este tipo de prácticas, ¿no? Cuando ellos son, pues, socios estratégicos, ¿no? Entonces, se está llevando muchísimo, o sea, ahora hay una vigilancia masiva, ¿no? Pero también, pues eso ha ayudado, ¿no? A concientizarnos más sobre cómo debemos o darle un mayor valor a la privacidad, ¿no? Ahora bien, en el sector gubernamental, pues existen distintos tipos de datos personales que pueden ir desde normales hasta sensibles para realizar cualquier tipo de trámites. Entre los datos sensibles pues se encuentran información de salud, información patrimonial, preferencias sexuales, vida familiar, afiliación sindical. Ahora bien, todos sabemos que yo creo que un tratamiento inadecuado de muchos de ustedes que trabajan en el sector gubernamental y que están administrando bases de datos, que están en el Departamento de Tecnologías de Información, que están constantemente intercambiando esa información, pues todos sabemos que un tratamiento inadecuado podría traducirse en la afectación de la vida privada y familiar de las personas. Y esto se podría haber traducido en discriminación laboral, social, o exponerlos a delitos, ¿no? A delitos más graves como los que les comentaba antes, como amenazas, secuestros, chantajes. Siguiente. Ahora bien, cuando hablamos de protección de datos, pues la protección de datos está concebida en principios internacionales que han sido implementados en diversas leyes
a nivel nacional, los principios de los que habla la OCDE, de privacidad, los principios de privacidad y el flujo transfronterizo de datos. Entre ellos tenemos el principio de legalidad, calidad, disponibilidad, confidencialidad, seguridad y responsabilidad. Yo considero que limitar la recolección de datos personales conforme a los supuestos previstos en la normativa vigente y resguardarlos con las medidas físicas, técnicas y administrativas y los mecanismos de seguridad adecuados es fundamental, ¿no? O sea, el tener que implementar esos principios y aparte todas estas medidas físicas, técnicas y administrativas de las que habla la legislación, no es fácil. Bueno, en el sector empresarial, como consultor, yo lo veo también todo un reto, ¿no? Porque muchas de las empresas no le están dando la prioridad al tema. Le dan prioridad cuando ya tienen a la autoridad enfrente y ya tienen ya tienen ahí un procedimiento de protección de derechos, ¿no? Y yo creo que no, se tiene que ser más consciente, debemos de prever situaciones, de ser más previsivos sobre cómo se debe proteger esa información y no cuando ya tenemos alguna multa, ¿no? Pero bueno, en su caso es distinto. Ustedes son el sector público, son el sector gubernamental, pero también son normados por estos principios, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, agravar sanciones y penas a los funcionarios y empleados de la administración pública que traten con datos personales, yo creo que no es lo más viable. No es lo más viable porque yo creo que como ciudadano uno no va a quedar satisfecho. Nosotros sabemos que existe muchísima impunidad en este país y como ciudadano pues podemos saber que le pueden hacer un procedimiento de responsabilidad al funcionario, lo pueden absolver, etcétera, pero ¿qué pasa con toda esa información, ¿no? De la que ya hizo mal uso el funcionario o de la que vulneró. Entonces no es una cuestión viable. Ahora bien, a pesar de la vigencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2002, realmente la cultura de la protección de datos comenzó a gestarse con la aprobación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, que se dio a conocer, se publicó en julio de 2010 y su vigencia fue dividida en 3 distintas fases. Ahora bien, la normatividad en materia de protección de datos en el sector gubernamental, o sea, yo he hecho un comparativo sobre las distintas leyes que hay a nivel estatal, la ley federal. La verdad es que es súper heterogénea, es muy heterogénea, pues por un lado existen leyes estatales, por otro lado leyes de transparencia y acceso a la información con apartados de protección de datos personales, y por ahí, pues la verdad es que se genera un conflicto de leyes, ¿no? Conflicto de leyes en el espacio que uno yo soy abogado, se pregunta, ¿cómo puedo interpretar, no? Cuando puede haber 2 leyes que me están regulando una misma materia. Siguiente. Como les comentaba, esa regulación gubernamental en materia de protección de datos es extensa, compleja y confusa. O sea, para aquellos que no son abogados, interpretarla pues es todo un reto, ¿no? Y bueno, pues las leyes no nada más las interpretamos los abogados, las interpretan también ustedes como funcionarios públicos, independientemente de su profesión, de su puesto, ¿no? Y yo considero que ese conflicto de leyes, esa extensión de leyes en materia de protección de datos en el sector gubernamental, pues debió haber sometida a la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y yo considero que cada entidad federativa debería contar con una legislación especializada en materia de protección de datos, pues el derecho a la protección de datos debe ser concebido como un derecho independiente, autónomo y distinto al derecho de acceso a la información. Aun y cuando hablamos de 2 derechos, el derecho de acceso a la información y la protección de datos, pues son derechos muy distintos, porque tienen una naturaleza distinta, se ejercen en forma distinta.
aun y cuando los entes reguladores vean las dos materias, ¿no? Yo siento que debe de haber una especialidad del órgano regulador y sobre todo una ley independiente que lo reglamente. Ahora, quizá muchos de ustedes, bueno, ya conozcan la propuesta de Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del anterior IFAI, ahora INAI, ¿no? Echándole un vistazo así muy rápido, yo considero que es una ley pues, moderna y delimita en forma muy clara las competencias y actividades de los estados, municipios, y establece pues también un procedimiento, un sistema nacional sobre protección de datos personales. Hay un comité, yo creo que es bastante moderna, tiene cosas muy rescatables, pero pues es que no es nada más la ley. O sea, en México se hacen leyes excelentes. Por ejemplo, en materia de protección de datos, a México le costó más de 10 años crear una ley de protección de datos para el sector privado. Y fue una ley que contempló pues todas las prácticas internacionales, no nada más lo que había hecho la OCDE, sino también otros organismos como APEC, ¿no? Implementó los principios de APEC, las mejores prácticas, y son buenas leyes, pero lo que pasa es que al momento de implementarlas, de materializarlas en la práctica es cuando viene la gran problemática, ¿no? Y bueno, independientemente de que se vaya a aprobar esta ley o de que ustedes sigan funcionando con una ley estatal o una ley de acceso a la información que tenga su capítulo de protección de datos, es importante que desde ahora las autoridades estatales y municipales se coordinen sus actividades, políticas y procedimientos para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer el derecho a la protección de datos personales de forma sencilla, eficaz y conforme a procedimientos uniformes. Ahora bien, déjenme hablarles un poco de encuestas en materia de protección de datos. Aquí en México no hay encuestas oficiales, ¿eh? Lamentablemente no hay encuestas sobre cómo está el estado de la protección de datos. Por ahí hay una encuesta en el sector empresarial de la MIPS y ya es un poco vieja, pero en el sector gubernamental no tenemos nada. Las únicas encuestas que encontré en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos tenemos el Pew Research Center, que es un think tank maravilloso que hace estudios muy buenos y encuestas sobre de distintos temas. Y hay una encuesta sobre actitudes de privacidad, seguridad y vigilancia, que es del 20 de mayo de 2015. Entre los puntos más destacados de esta encuesta, nos dice que el 6% de los encuestados, estamos hablando en el contexto americano, indicaron estar muy seguros de que las agencias gubernamentales puedan mantener sus récords e información privada y segura, mientras que solo 25% indicaron estar algo seguros. Siguiente. El 9% de los encuestados indicó tener demasiado control sobre cuánta información es recolectada y utilizada, mientras que 38% indicó tener algo de control y 37% no demasiado control. 91% indicó no haber realizado cambio alguno en las configuraciones de sus teléfonos móviles e internet para evitar que sus actividades sean monitoreadas o seguidas. Y esta es una práctica que muy pocos hacemos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes utilizan WhatsApp? ¿Y cuántos de ustedes tienen configurada su privacidad ahí? Es un porcentaje muy bajo, ¿no? Ahora bien, también dentro de esa encuesta se señala que el 55% indicó haber escuchado algo sobre la recolección de datos y comunicaciones por parte de su gobierno. Siguiente. El 35% indicó haber escuchado muy poco sobre los programas de monitoreo del gobierno americano. 65% indicó que no existen límites adecuados sobre los datos de teléfono e internet que recolecta su gobierno. 55% indicó que la gente debería tener la habilidad de utilizar internet en forma anónima para ciertas clases de actividades en línea.
Este es un dato bien interesante porque ya existen las tecnologías para realizar este tipo de actividades anónimas en línea. ¿Cuántos de ustedes conocen Tor? 1, 2. Bueno, Tor es una página en Internet, es una red que permite al usuario, pues de alguna forma, llevar a cabo realizar sus actividades en forma anónima, sin que se dé a conocer la IP. Pero también, bueno, se utiliza mucho en países donde existe una gran represión del Internet para que no sepan qué tipo de información están utilizando, pero también tiene la gran cualidad que es un portal que utilizan muchos ciberdelincuentes para cometer delitos, ¿no? Porque le permite cierta anonimidad al usuario, ¿no? Al navegar. Entonces, siguiente. Ahora bien, hablando de encuestas, hay una encuesta en Europa, el Special Eurobarometer, señala que el 58% de los europeos sienten que no existe una alternativa distinta para enviar y compartir información personal si desean obtener productos o servicios a cambios. Es decir, pues tienen que compartir su información, ¿no? Digo, cuando se suscriben a un periódico en Internet, cuando quieren tener un servicio, pues tienen que intercambiar esa información. Luego, únicamente un tercio, aproximadamente 33% de la población europea, está consciente de que las autoridades públicas nacionales son responsables de resguardar su derecho de protección de datos personales. Esto también, me gusta mucho este dato porque es muy bajo, ¿no?, el porcentaje de los europeos que creen que existe una autoridad que es la responsable de proteger esa información, cuando realmente el deber es de ambos lados, ¿no? Es tanto del ciudadano como de la autoridad, ¿no? La autoridad pues es la que resguarda de que ese derecho se vaya a cumplir, pero realmente es el ciudadano el que debe proteger sus datos con las herramientas técnicas que hay, ¿no? Y con lo que con esto. Ahora bien, también esa encuesta señala que aproximadamente un cuarto de los usuarios de redes sociales y que realizan compras en Internet sienten que tienen un completo control sobre sus datos. O sea, realmente sigue siendo muy poco, ¿no? La mayoría de los europeos sienten que no tienen un control efectivo sobre los datos que comparten, ¿no?, con terceras personas, o sea, incluyendo empresas y gobiernos.